Hola a toda la comunidad en NSCA Spain y bienvenidos de nuevo a una entrevista que tenemos aquí. Sabéis que estamos tanto en YouTube como en Spotify, como ahora que lo voy a crear ya, sí o sí, porque no me queda otra, lo tengo que meter también en iTunes. Así que ya sé que estás en casa, puedes enchufar la televisión, conectar YouTube y vernos. O si vas en el coche o en el avión, pues bueno, puedes conectar ahí tu Spotify, tu iTunes y escuchar contenido de calidad porque tengo unos invitados increíbles. Así que bueno, la invitada que tengo hoy se llama Lidia Romero. Para mí, y bueno, para muchos, yo creo que es una de las mayores especialistas en el entrenamiento de la mujer embarazada que tenemos aquí en España. Y yo creo que si tuviéramos en España un mejor nivel de inglés, lo sería seguramente a nivel internacional. Estamos ahí siempre peleándonos con el idioma, ¿no? Pero bueno, normalmente soy yo el que presenta a los invitados, pero hoy vamos a cambiar un poquito la fórmula y va a ser Lidia la que va a comentarnos un poquito, pues bueno, quién es, qué titulaciones tiene, a qué se dedica actualmente y luego ya, pues bueno, voy a ir yo haciéndole algunas preguntitas que tengo aquí anotadas que me interesa mucho saber. Así que bueno, Lidia, cuéntale a nuestra audiencia quién es Lidia Romero. Bueno, muchas gracias en primer lugar, Dani, por la invitación. Y nada, respecto a la pregunta de quién soy, yo creo que como todos los que están escuchando y tú que me estás entrevistando, somos unos motivetis de serie que llevamos y entendemos que la actividad física y el ejercicio físico es salud. Y a raíz de todo eso, mi vida, bueno, de niñez siempre ha estado en un pueblo muy pequeño vinculada al mundo activo y decidí hacer la licenciatura de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Y luego hice el máster de entrenamiento personal y ahí me di cuenta a la hora de hacer el TFM lo poquito que había de embarazo y entrenamiento y de posparto y entrenamiento. Como ya sabéis, las chicas en ciencia del deporte somos muy poquitas, siguen estando las estadísticas en que somos un 20%, ¿no? Entonces Que eso se ha hecho, animen, las que nos oigan, que se animen, efectivamente, que sí. hace falta. Totalmente, totalmente. Y hace falta, como bien dices, Dani, entre otras cosas, para cubrir etapas de la mujer como esta, ¿no? Como digo, eso fue por el 2012, donde hice mi TCM en embarazo, en entrenamiento durante el embarazo. Vi que además que lo que había por aquel entonces se alejaba muchísimo la ciencia de la praxis, y ese ha sido mi leitmotiv y sigue siéndolo actualmente con OGWA, que ahora contaré lo que es unir la ciencia y la praxis en este campo. Descubrí que había muy poquito y me fui a Londres a formarme, ya que había un grupo liderado por Jenny Barrell que lo estaba haciendo muy bien. Entonces fue todo muy natural, me fui allí, ya estaba trabajando en Barcelona como entrenadora personal y a raíz de ahí creé la certificación básica en entrenamiento durante el embarazo y el posparto. Empecé con un blog, por aquello entonces había lo de blogging y nada, a raíz de ahí fue todo muy, muy natural y sí que sentía, ya había hecho mis pinitos en investigación y sentía que tenía que dar un paso más. Entonces apuesto por hacer la tesis doctoral dentro del grupo liderado por la doctora Virginia Aparicio, dentro del proyecto Gestafit, que ha sido uno de los mayores proyectos a nivel nacional de entrenamiento y embarazo. Hemos tenido una muestra de 150 mujeres embarazadas, donde 75 entrenaban y 75 no. Entonces ahí comienzo mi tesis doctoral en la Universidad de Granada y que pretendo depositar de no más de 2 o 3 meses de aquí. Me encuentro en la recta final total y muy intensa de mi tesis doctoral. A raíz del contrato de la universidad, ya sabemos cómo está en España el tema de la investigación en general en todo el mundo, decido que es el momento de apostar por mi proyecto profesional y fundo OGWA. OGWA viene de las siglas Only About Women Academy y tenemos 2 áreas. Por un lado, OGWA Formación, que es una academia dedicada al entrenamiento de la salud y la mujer. Hacemos embarazo y posparto, que es verdad que son nuestros fuertes, pero no es lo único. Tenemos también entrenamiento y cáncer de mama, entrenamiento y trasplante en la mujer, menopausia, o sea que ahí tenemos
abordamos esas áreas que no han sido atendidas y que han sido las grandes olvidadas, pues entre otras cosas, como decíamos Daniel, pues porque no ha habido investigadoras suficientes mujeres, porque no ha habido la suficiente práctica por mujeres y no ha habido estudiantes, ¿no? Mujeres, entonces sí ha quedado un poco en tierra de nadie. Las cosas están cambiando, afortunadamente. Y luego, por otro lado, tenemos software entrenamiento, que es que yo no entendía y nunca he entendido la docencia sin la práctica, ¿no? Y donde a día de hoy llevamos entre 80 y 100 mujeres. Hoy justo estábamos haciendo el recuento y son las que van dando a luz por las que van entrando, ¿no? Contamos con 93 mujeres embarazadas alrededor de todo el mundo, donde la entrenamos ya no yo empecé sola, pero somos un equipo ahora de 5 profes y 3 entrenadores, que lo que hacemos es acompañarlas, entrenarlas y educarlas durante todo su embarazo. Así que nuestra misión es que el 100% de las mujeres embarazadas entrenen, así que tenemos software para rato. Pero para rato, para rato. Y justo retomando un poco con lo que me has comentado al principio, ¿no? Que te terminaste también decantando por este nicho de trabajo, por llamarlo de alguna manera, ya que no encontrabas información, ¿no? Y yo creo que ahora hay mucha más información, gracias al trabajo que hacéis, pero se sigue viendo, o por lo menos yo lo sigo viendo, por temas personales, como te comentaba antes, que cuando ven a una mujer embarazada, yo todavía siento que hay mucha ignorancia, con el sentido positivo de la palabra, ¿no? Con respecto a eso, por ejemplo, la ven agarrando a un bebé que pesa, bueno, un niño 6, 8, 10 kilos y no levantes peso que te puede pasar algo, no hagas fuerza, o cuando le dice, no, vengo del gimnasio de entrenar, estás yendo al gimnasio estando embarazada. Y me gustaría aclarar ya esto, ¿no? Para el que no tenga esta información. ¿Pueden las mujeres embarazadas entrenar fuerza? Sí, sí que pueden, sí que no solo que pueden, sino que deben y yo diría, esto ya cosecha Lidia Romero, tienen, ¿vale? Entre otras cosas porque no solo no hay evidencia que nos diga que el entrenamiento tenga efectos adversos, sino que los efectos adversos verdaderamente se han encontrado cuando hay una inactividad, cuando no entrenan esas mujeres embarazadas. De hecho, hay diferentes enfermedades que se asocian con el sedentarismo desde el primer trimestre, que este otro gran mito que si quieres luego lo abordamos, como son, por ejemplo, el poder padecer una diabetes gestacional, un trastorno hipertensivo del embarazo que puede derivar incluso en preeclampsia, el hecho de que se tenga mayor dolor lumbar, mayor ratio de trastorno depresivo durante el embarazo y tras el parto. Por lo tanto, es necesario entrenar. En el momento que nos quedamos embarazadas, Dani, es como si entráramos en un proceso inflamatorio como besogénico, ¿no? Todo se dispone a que lo que importa es el bebé y todo tiene que protegerse, por lo tanto me inflamo. Y eso hace que de ahí es esa prevalencia, esa diabetes gestacional, que el entrenamiento me va a prevenir, pues al igual que haría en cualquier sistema metabólico, pero en este caso por 2. Entonces hay una mejora no solo en la salud maternal, que es lo que estamos hablando ahora mismo, no solo previene la diabetes, esto se analiza mucho más. En el momento que se analiza la resistencia a la insulina, mejora, pero es que encima vemos que tenemos transportadores como el GLUT4 que lo aumenta, en fin, adiponectina circulante, varios parámetros metabólicos maternales que nos están diciendo que mejora. Luego, los propios fetales, que se han visto también súper interesantes, en la leche, que nosotros hemos visto que hasta marcadores tumorales como el TNF-alfa en la leche se mejoran, y le estamos diciendo no cojas la bolsa de la compra, ¿no? O no entrenes, cuando estamos viendo que mejora hasta eso. Luego el momento del parto. Entonces tenemos desde salud maternal, salud fetal, placenta y leche, y luego parto, el propio parto, hay menos riesgo de cesárea. Y por lo tanto hay que entrenar durante todo el proceso. Ya no lo dicen las recomendaciones, hay efectos adversos por quedarte sedentaria.
Sí, yo una de las cosas que siempre menciono también es que la lista de beneficios es innumerable porque es muy larga y que lo único es cierto, lo único malo es no hacer nada y sobre todo obviamente todo esto teniendo en cuenta un marco de profesionalismo, es decir, si eres una mujer embarazada y quieres ponerte en actividad, está genial, pero bueno, ves a las personas indicadas. Incluso dentro de los entrenadores, al igual que los médicos, no todo el mundo sabe de todo. A mí me puedes venir y puedo saber 3, 4 cosillas del entrenamiento de la mujer embarazada, pero no me considero un especialista. Entonces, busca a tu especialista, porque obviamente a lo largo de esos 9 meses y viendo que ese, yo los llamo, ¿no? Los churumbeles, el bebé va creciendo, imagino que en cada etapa se recomendará un tipo de ejercicio y habrá que tener unas precauciones, ¿no? Unas limitaciones. Aquí te respondo con varias cosas muy importantes que has dicho. Uno, ¿está bien ser activa durante el embarazo? Sí, por supuesto. Si no puedes, no tienes nadie que te asesore, al menos camina. Al menos camina y al menos para hacer unas sesiones de entreno pues, de un buen profesional de forma aleatoria que puedas ver en YouTube. Ok, ¿vale? Si no tienes presupuesto para más o tu prioridad no está en invertir en un buen profesional. Ahora bien, no se van a conseguir los mismos efectos que si tú lo que realizas es un entrenamiento, es decir, no es lo mismo actividad física, todos los profesionales lo tenemos muy claro, pero a veces no se lo sabemos transmitir bien a nuestros clientes y es que una cosa es que tú te muevas aleatoriamente, está fantástico, subes tu NIT, fantástico, está mucho mejor que estar en el sofá, pero puede que no sea suficiente para todos esos beneficios que he comentado antes si eso no está programado, si eso no está pautado y si eso no se hace de forma repetitiva, de forma óptima que mejore tu condición física, porque realmente uno de los biomarcadores fundamentales es la condición física y simplemente por ser activa estaríamos trabajando, influyendo sobre ese patrón cardiorrespiratorio, pero no sobre la fuerza, sobre el equilibrio, sobre las habilidades motoras y demás. Por tanto, es fundamental entender que ser activa está bien, pero que entrenar está mucho mejor y los beneficios así nos lo dicen y que ese entrenamiento pasa por pautar esa actividad física. Y luego en cuanto a lo que nos está indicando de la etapa, totalmente, no durante todo el embarazo se puede entrenar de la misma forma. Aún así, yo no soy muy defensora de entrenar por trimestres. En OWA lo que hacemos es tenemos 2 etapas, una que va desde la semana que empieza, desde el momento que sepa que está embarazada hasta la semana 34-36, donde la fuerza, el entrenamiento aeróbico, súper importante también en esta población, que luego te explicaré el porqué. Ese entrenamiento concurrente, intersesiones, intrasesiones, va a ser muy importante, sumado a aquellas cápsulas de movilidad para aliviar esas molestias típicas que tenemos durante el embarazo, ¿no? Y luego a partir de la semana 34-36 es lo que denominamos la segunda etapa, que sería como otro macrociclo pero más pequeñito, donde lo que hacemos es que la movilidad es la reina. Ahí la movilidad se lleva la medalla de oro y tenemos que implementarla con el entrenamiento de, bueno, con el uso de la respiración consciente y el aspecto meditativo, porque ya no estamos preparando para el momento del parto y es diferente, ¿no? Esto para los que no estén muy relacionados con el embarazo lo pueden ver con cualquier disciplina deportiva. Nadal hace su pretemporada, pero luego tiene una parte de entrenamiento súper específica, ¿no? Que es lo que nos denominábamos fuerza útil y demás. Pues esto es lo mismo, el momento de la Champions, el momento del Open de la mujer embarazada es el parto. Entonces, de nada me sirve que la lleve con una condición física genial, bueno, no de nada me sirve, pero no me sirve igual para el momento del parto que si yo he hecho una parte específica de movilidad y de parto que la vamos a enfocar sobre todo en esa segunda etapa. Y tú que llevas ahí ahora mismo a más de 90 mujeres embarazadas, ¿no? Bueno, entre todo el equipo, imagino que habrán muchas mujeres que llegan por el boca a boca o algún tipo de recomendación, pero que seguramente a lo largo de todo ese proceso les cambia la vida y la mentalidad con respecto al ejercicio en ese contexto de embarazo. ¿Qué te cuentan cuando se van acercando al parto o una vez ya, bueno, ya tienen a su hijo o su hija, ¿no? ¿Qué te cuentan de la experiencia?
Pues de la experiencia de las mamás que entrenan, es decir, te diría, y es verdad, que la mayoría tienen una experiencia de parto buena y han soportado mejor el parto. Pero no me gusta vender aquello de que, y aún la evidencia lo dice, que hay menos riesgo de cesárea, pero a veces con lo único que nos quedamos. Y no puede ser, porque cuando la cesárea depende de muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, que tú tengas una experiencia de parto que ideal, que a veces la idealizamos, de que todo vaya lo más fisiológico, lo más natural posible, es fantástico, nos vamos a preparar para ello, pero nos vamos a preparar contemplando todos los escenarios, ¿vale? Porque a veces, jolín, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos entrenado, Lidia, para nada, porque termina en cesárea. No, es que hay un efecto invisible en tu placenta, en tu leche, en tu feto, en tu metabolismo, que no lo has visto, y no solo esto va de que acabes en cesárea o no acabes en cesárea. Es verdad que tienes menos probabilidades de acabar en cesárea, pero no es lo único, ¿vale? Entonces, en línea general, la experiencia es mucho mejor, entre otras cosas, por lo que he dicho de la condición física. Esto a veces a los profesionales en la actividad física y el deporte se nos escapa, pero los partos son largos. Los partos son largos. Ahora bien, puede haber desde 30 minutos de parto a 30 horas de parto. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes que ir muy preparada a nivel de condición física, porque de ahí hilo con lo que te decía antes, de que el consumo máximo de oxígeno y la capacidad cardiorrespiratoria es fundamental, porque el parto es una prueba, no deportiva, pero sí una prueba de esfuerzo larga, ¿vale? No es sacar un RM a la máxima velocidad, a la máxima potencia, no. Es que es una prueba larga, de ahí que, y de hecho hay estudios que asocian un mayor consumo máximo de oxígeno con menos riesgo de cesárea, dándole más importancia incluso que la fuerza. Por eso el entrenamiento cardiorrespiratorio debe de ir de la mano del entrenamiento de fuerza. Eso por un lado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que aún acabando en cesárea, cuando yo he ido preparada físicamente, emocionalmente y cognitivamente, sabiendo lo que me espera en el momento del parto, la experiencia de parto es mucho mejor. Y aquí animo, Dani, a que se trabaje en equipo. Nosotros, por ejemplo, en equipo... Justo te iba a preguntar por esa parte, ¿no? Ese abordaje multidisciplinar con la parte nutricional, tal vez un psicólogo o una psicóloga. ¿Cómo lo tenéis ahí en Ogoa o en tu empresa? Pues te puedo decir que trabajo en un super equipo y quedarme y que todo el mundo fascine, pero realmente en el equipo más directo lo que tenemos es una matrona que nos tiene hecho la escuela maternal OGWA, que es flipante porque nosotros podemos saber mucho de entrenamiento, pero pues el de cómo amamantar, los ojos y las gafas profesionales que tiene una matrona no la tenemos los de ciencia del deporte, ni tan siquiera un fisio, pues porque no hemos atendido 400 partos ni hemos estudiado cómo es eso, ¿no? Entonces, la matrona se encarga de toda la escuela maternal, de explicar todo el proceso del parto, de qué es lo que te va a pasar en el momento que te estás poniendo de parto. Una vez de todo eso, pues ya la estancia, cuidados del bebé, pues cómo bañarlo, todos esos miedos que la mamá también tiene, ¿no? Entonces, la escuela maternal, la verdad que la acabamos de sacar, está funcionando muy bien porque es una matrona quien explica absolutamente todo, el tamaño del bebé poquito a poco y demás. Y luego tenemos una fisioterapeuta que lo que se encarga es de, en Ogoa Formación, de explicarnos todas las patologías, y estamos trabajando también que en breve se haga para las mamás. Nosotros sí que en Ogoa, entrenamiento, no cogemos a nadie en posparto que no venga con un informe de su fisioterapeuta que haya sido evaluada, porque el embarazo no es una enfermedad, Dani, pero el posparto sí puede serlo. Entonces, una cesárea, por ejemplo, es una intervención quirúrgica de alto grado. En una rodilla no nos plantearíamos empezar al día siguiente ya a tope de power, ¿no? Pues aquí tampoco. Y digo una cesárea, como puedo decir otras lesiones menores, pero no por ello menos importantes, como un prolapso de órgano pélvico, sea cual sea, una incontinencia urinaria
o entender que ese centro manométrico abdominal no va a estar igual tras el parto. Entonces, ojito, aquí sí que de cara a los profesionales que lo entendamos, el embarazo no es una enfermedad, no es una patología, pero ojo que el posparto sí. Y además en el posparto, Dani, les cuesta mucho entenderlo, que tienen que ir por fase, porque su objetivo es, quiero volver a entrar en mis pantalones, se ha acabado. Y no va así. Es cierto que Tienen, la parte, tal vez eso, de estética, de volver a verse como estaba antes del embarazo, sobre todo si ya venía con un ritmo de actividad física y con unos hábitos determinados, pero bueno, hubo una paciencia de 9 meses para llegar a tener a su hijo o su hija, pues bueno, tiene que haber cierta paciencia, ¿no? Y tiempo para volver a recuperar ese estado físico inicial. sí, aunque aquí digo que, por ejemplo, nosotras llevamos muchas deportistas, hay algunas que no podemos nombrar, pero sí que te adelanto que llevamos gente de la selección española de rugby, llevamos tenistas semiprofesionales, ahora hemos llevado una corredora de montaña que está en el podium español, entonces, bueno, cuando tú has trabajado de antes, y esto no lo digo yo, lo hice la evidencia también, has entrenado durante el embarazo. Aquí una frase clave es: la mejor recuperación postparto es haber entrenado durante el embarazo. Esas chicas recuperan súper rápido, pero súper rápido. ¿Por qué? Porque tu metabolismo ya venía de antes bien, tú lo has cuidado durante tu embarazo y ahora vas a recuperar súper rápido, mucho más rápido a nivel de tejido. Esa mujer suele llevar una alimentación adecuada, suele tener una pauta de descanso adecuada que se va a ver alterada en el momento que el carácter del niño no te deja dormir en ningún momento. Pero sí que es cierto que las que han entrenado antes recuperan muchísimo antes. Y las que no, va a llegar, van a entrar en sus pantalones, vamos a volver a dar caña. Pero tienen que entender que no lo vamos a hacer todo súper rápido, que va, sobre todo hay 6 meses claves iniciales que tenemos que hacerlo en progresión y no volver ya desde el primer momento hit, alto impacto y tal, no, porque es que incluso el componente hormonal no está igual, pero va a llegar y llega. Y hay una frase de mi mamá que siempre me cojo y es que los días pasan lentos en el posparto, pero los años y los meses pasan muy rápido. Así que ánimo, porque es que lo vamos a conseguir, van a volver a correr, van a volver a llevar su actividad deportiva, pero en progresión es muy necesario, y que los entrenadores no seamos irresponsables metiéndole caña en el primer momento simplemente porque no se puede. Sí, justo te iba a comentar eso, ¿no? La parte o el rol del entrenador para no cometer esos errores, ¿no? Porque yo, bueno, estoy tal vez en otro nicho de trabajo y no conozco tanto el tuyo con respecto a la cantidad de profesionales que puede haber dedicándose al entrenamiento en la mujer embarazada. Pero tampoco creo que haya tanta gente, sobre todo porque yo, por ejemplo, en mis 5 años de carrera tampoco vi una sola materia de esto. Y me acuerdo que de lo primero que empecé a leer fue porque me llegó una mujer embarazada, la tuve que derivar, pero dije, bueno, para la próxima que venga, por lo menos quiero tener algo más de conocimiento, ¿no? Entonces ahí es cuando me puse a leer y me acuerdo que bueno, me leí el libro de NSCA, etcétera, 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 ¿no? Pero aún así, a ese entrenador que dice, a mí me interesa esta temática, o a esa entrenadora, a mí me interesa esta temática, quiero profundizar, aparte de, obviamente, acudir a OWA Formación, que para mí sería el primer lugar al que ir, porque ya lo tendrías todo. ¿Qué lecturas le podríamos recomendar? ¿Qué consejo le podríamos dar para que un poco, pues bueno, tenga ya una idea del camino que seguir, ¿no? Genial, sí, sí, por supuesto. A día de hoy sí tenemos varias lecturas interesantes, ¿vale? Una, o sea, hay 3 entidades que tenemos que seguir un poco como si fueran la Biblia, ¿no? Y que son las que están más actualizadas. Una es el CSEP, que es la Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio, que dentro de esa sociedad tienen un grupo de investigadoras que son lo top de lo top en investigación acerca del embarazo, ¿no? y el posparto. El posparto son las grandes olvidadas, también te lo diré, pero en embarazo es verdad que cada vez se publica más y cosas más interesantes. Entonces, el CSEP tienen unas guías. Las últimas son las de 2019 y se hizo ese trabajo después de 20 revisiones bibliográficas, o sea que es un trabajo súper riguroso y que fue publicado en la British Journal of Sport Medicine, o sea, 100% información rigurosa. Luego tenemos el ACOG,
que se hace eco también y colabora con el CSEP, que es el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Y ahí hacen unas guías, además ambas dos son de descarga gratuita, son open access, en inglés obviamente, pero pueden consultarlas sin problema ninguno. Y luego la CSM, que tengo la suerte de formar también parte dentro del grupo de interés de la CSM, lo que hace es que especialistas del CSEP y de la COG se unen y también hacen información más divulgativa, pero no deja de ser rigurosa. Entonces, para mí esas tres entidades y lo que van divulgando son espectaculares al respecto. Además, incluso en los congresos de la CCM, yo este año me quedé con la gana de ir a San Francisco, que lo tenía todo planificado. Y ya Las Tienen, Vegas. Sí, nos quedamos con sí, ganas mucho. con el tema de la CSM y bueno, porque tienen un área muy buena, ¿no? Al respecto y están bien. ¿Qué es lo que pasa a veces y qué es lo que yo echo de menos y lo que intento cubrir con OGWA, más allá de que sea mi empresa, ¿no? Es que esas guías, esos papers, a veces echo de menos esa ausencia práctica. Vale, muy bien, me está diciendo que haga entreno concurrente, pero ¿qué tipo de movimiento propongo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué ratio tengo de carga intrínseca, de carga extrínseca? Todos esos parámetros, ¿cómo hago la sesión, ¿no? Y entonces, eso es lo que intentamos abordar desde OGWA por nuestra experiencia práctica, pero sin perder esa evidencia. Entonces, ahí es donde en OGWA pues, van a poder descubrir esa parte más práctica. Pero en guías referentes, esa. Se me ha olvidado decir un libro que hacen relativamente poco, también en inglés, no me acuerdo el nombre, pero la autora principal es Rita Santos, que lo recomiendo también. Y el nuestro, que bueno, estamos teniendo problemas de edición, pero está ya a punto de salir, el de Gestafit, que además lo recomiendo 100% porque está la ginecóloga de Gestafit, la Nutri, la parte de matronería, o sea que está súper completo, que ha sido es una guía para entrenadores práctica de lo que hemos hecho en Gestafit, todas las sesiones desarrolladas. Entonces eso sí que lo recomiendo también y además va a salir por un precio muy asequible porque hemos tenido financiación pública, lo único que el precio simbólico es para apoyar el proyecto Gestafitos, que es vamos a estudiar ahora esos bebés, qué es lo que ha pasado con ellos, ¿no? Si realmente la descendencia pues también ha repercutido. Entonces está ya a puntito de salir porque yo lo coordino y, con el editor, pero bueno, me lleva dando bola una semana, así que espero que sí que esté ya, vamos, cosas de semanas. No, increíble. Además, es lo que decíamos, que el que tenga problemas con el inglés va a tener un súper proyecto que va a ver la luz en breves, lo va a tener en castellano para formarse, entonces ya no va a haber excusa. Y también quería decir eso, ¿no? Que muchas veces ocurre eso entre ciencia y práctica, lo que te dicen y luego llegas y te encuentras una mujer que tal vez, pues bueno, antes fumaba y ahora ha querido dejar de fumar para el parto, venía con un sobrepeso importante y justo se quedó embarazada, que hay. Está claro que el ejercicio para el embarazo es fundamental, pero cada caso, pues imagino que se tiene que estudiar de manera individual para, pues bueno, dosificar bien las cargas de entrenamiento, ya sean de fuerza o a nivel también cardiovascular. Sí, total. Además, Dani, aquí me hago una frase de que tú también la conoces, nuestra compañera Sonsol Hernández, que dice que paper y people empieza por P, pero que no tiene nada que ver leer un paper que entrenar a la people, ¿no? Pues totalmente. Y que hay que acompañar en esta etapa, Dani. Cada uno, desde el atleta que tiene un sponsor y se lo está jugando todo y tiene que volver porque vive de eso, hasta la que tenemos más sedentaria, pues como decías, que considera que esto es algo baladí, el entrenar o el no entrenar. Yo vengo de un pueblo y mi abuela, o sea, mi abuelo son 11 hijos, y mi madre me cuenta cuando el caso que tuvimos con la crossfitera, que fue súper llamativo, y bueno, alguna gente se nos echó encima cuando teníamos todos los parámetros de seguridad. Mi madre, sin tener un nivel cultural alto, me decía, pero si es que la abuela se iba de coger aceitunas del olivo a parir Sí, no, y para tener cogía que subir, aceitunas. imagínate.
y cogía aceituna embarazada y tiraba de los fardos y todo eso, ¿no? Entonces, venimos de eso. Si nos vamos al África, vamos a ver la negrita yendo al río a coger agua embarazada y con el bebé cargado atrás y la Y garrafa la de agua cesta arriba. arriba con la Entonces, comida, lo que sea, sí. antropológicamente estamos diseñados para movernos. ¿Cuál es el problema? Y aquí sí que quiero dar aviso a navegantes, Daniel, que la mujer de hoy no es mi abuela que he dicho que se hacía no sé cuántos mil pasos cogiendo aceitunas, ni la africana que se hace no sé cuántos mil pasos cuando va a coger aire. Pasamos de estar 8 horas con un nivel de estrés hasta arriba delante del ordenador a querer darlo todo. Y eso tampoco es, porque en estos años, desde que yo hice el TFM en 2012 a hoy, estoy viendo de que antes no se podía nada y ahora se puede absolutamente todo. Y eso tampoco es, y hay que entender qué le está pasando a la mujer embarazada. 1, a nivel biomecánico, 2, a nivel fisiológico y 3, a nivel emocional y todo el complejo que lleva hacia adelante. Entonces, no todo es tan fácil y hay que, como digo, no solo entrenar, sino acompañar y educar de la mano. Totalmente. Pues bueno, para ir concluyendo, lo primero, quiero decirle a la gente que después de haber escuchado a Lidia, ya sabéis, dónde buscar información, dónde formaros en inglés y en español. Lo más importante, tienen que hacer ejercicio, ¿vale? Obviamente, después de el análisis que tenga que hacer el médico, el fisio y el entrenador, todo de manera individualizada, pero que se debe y se tiene que hacer, ¿vale? En la medida en que cada uno pueda. Y luego también con respecto a toda esta información que nos ha dado Lidia, os la voy a compartir, estará en la descripción del canal de podcast. Tendréis ahí enlaces que luego me pasará Lidia esos enlaces para que podáis acceder. Os pondré el libro, os pondré también el Instagram de Lidia, la página web para que la podáis seguir y un poco os encaucéis y no os perdáis entre la entrevista y la información. Y bueno, si quieres darles un último consejo y despedirte de nuestra audiencia. Pues nada, decirle al sector que tenemos una labor maravillosa por hacer, que gracias a la profesión que hemos elegido, el ejercicio físico solo tiene bondades si se dosifica en la dosis óptima, por lo tanto creamos en la herramienta que tenemos entre las manos, pero que la tratemos con profesionalidad, que muchas veces es lo que falta en el sector y sin embargo esa profesionalidad es lo que no puede hacer desmarcar qué es lo que nos está ocurriendo con OWA, ¿no? Y como mensaje del embarazo y el posparto, decirle que todas las embarazadas tienen que entrenar, pero no todas del mismo modo, por lo tanto es necesario hacer una entrevista inicial previa y ver quién tenemos delante. Y finalmente en el posparto decir que si el embarazo no era una patología, en el posparto sí puede serlo, por lo tanto hay que evaluar, hay que asegurarse de que no haya ninguna lesión y luego a mejorar la condición física, que por supuesto esa es y tiene que seguir siendo nuestra competencia principal. Pues bueno, Lidia, muchísimas gracias por tu tiempo, que bueno, lo vais a escuchar en algún momento en un par de semanas este podcast, pero le estoy robando tiempo de un miércoles así a media mañana, así que bueno, muchísimas gracias por hacerte este hueco y a ver si en el próximo evento que se organice de manera presencial de NSCA o cualquier otro, pues bueno, nos podemos juntar y tomar un café en persona. Yo encantada, encantada de aportar y gracias una vez más a ti, Daniel, y a NFSA por la entidad, por confiar en mí para esta entrevista. Gracias infinitas. Bueno, vamos hablando, Lidia. Venga, seguro que sí.